Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a este webinar en el marco del Día Internacional de la Niñez. Si nos dan unos minutos, vamos a ir empezando y si gustan, dentro del chat pueden irnos poniendo desde qué parte de la República nos están visualizando, desde qué instancia o institución pertenecen. Sería muy lindo poder leerles a todas y a todos desde este chat. Recuerden que es totalmente gratuito y recibirán justamente una constancia de asistencia al finalizar esta sesión. ¿Hay liga de registro? Sí, la compartimos en este momento aquí en el chat para que puedas tener tu constancia de participación. Muchísimas gracias. Bienvenida. Desde la Fiscalía, muchísimas gracias que nos visualizan desde la Fiscalía. San Luis Potosí, bienvenidos. Muy buenas tardes. DIF de Nesa, muy bien, bienvenidos. Qué gusto trabajar de la mano con el DIF de Nesa. La Fiscalía también está por acá. Abriendo Espacios Toluca ST. Abriendo Espacios, eres una organización, una asociación civil, puedes dejarnos tus datos para que todas y todos también puedan contactarles. DIF de Tultepec, bienvenidos. Cuautitlán Izcalli, ciudadana, qué gusto que haya ciudadanía presente. Procuraduría de Tultepec, San Luis Potosí, Secretaría de las Mujeres, qué gusto saludarles a la Secretaría. Dirección Municipal de Tenango del Aire. Muchísimas gracias. Huasca de Ocampo, de Hidalgo. Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, por supuesto, grandes aliadas, las madres del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. DIFEM, Mujeres, La Paz, Amecameca, Xonacatlán, Secretaría Ministerial, Valle de Chalco, Solidaridad, grandes amigas y amigos, Fiscalía de Cuautitlán, Instituto de la Mujer de Tultepec, bienvenida. Y es nuestra directora, es la titular, bienvenida, qué gusto saludarle. DIF de Nesa, Chimalhuacán, adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Valle de Chalco, Frente Nacional desde Coahuila, Jalisco, Frente Nacional, abrazos. Instituto Municipal de las Mujeres, Naucalpenses y de Igualdad. Muy bien, bienvenidas. Comisión de Atención a Víctimas de Guanajuato, qué gusto saludarles. Hasta Guanajuato, por allá andaremos próximamente. Tlanepantla, del área de trabajo, abriendo espacios. Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, Dirección de las Mujeres de Tlane. Nuestra querida amiga Sol Salgado Ambrós, gran amiga y aliada. Justo vamos a tocar ahí un tema de búsqueda también. Es importante el tema de la desaparición y la no localización de niñas, niños y adolescentes. Célula de búsqueda de Toluca, Valle de Chalco. Qué gusto saludarles a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Pues, si me lo permiten, pues vamos a iniciar con esta charla. Quienes han estado con nosotros previamente, de esto se va a tratar, de que van a estar aquí expertas. Ahorita les voy a presentar a nuestras expertas del día de hoy y posteriormente ustedes pueden dejar sus preguntas y abriremos una sesión de preguntas a finalizar. Si tienen alguna duda, con mucho gusto a través del chat estaremos dándole seguimiento. Y pues para empezar, quiero darle la bienvenida a la licenciada Jessica, que voy a permitirme leer su semblanza para que puedan conocerla y a su vez pues estar familiarizadas y familiarizados con su trabajo. La licenciada Jessica Michelle Cureño del Real es licenciada en Derecho, cuenta con diplomados en Derechos Humanos en grupos de situación de vulnerabilidad, participación activa de las y los adolescentes en defensa de los derechos humanos, cuenta con la certificación como mediadora y conciliadora pública con perspectiva de infancia, emitida por el Poder Judicial del Estado de México, y con diversos cursos referentes al interés superior de la niñez, en los que destacan la discapacidad en la primera infancia, promotor de desarrollo infantil, prevención del abuso sexual infantil, las familias a través del tiempo y los procesos del cambio, los cuidados alternativos como un recurso para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes sin protección familiar, la niñez en escenarios de violencia estructural y familiar, entre otros. Me da muchísimo gusto contar con su participación, licenciada Jessica,
y también se estará uniendo en unos minutitos más con nosotros nuestra querida amiga Cristel. Ella, me voy a permitir también leerles un poco de su semblanza curricular, la maestra Cristel Junuen Poza Serrano. Ella también es licenciada en Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho de Amparo, candidata a doctora en Derecho Procesal y Constitucional por el Colegio de Estudios Jurídicos de México, certificada también por el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, como mediadora y conciliadora pública con perspectiva de infancia, y ha cursado pues diferentes temas y diplomados respecto a interés superior de la niñez, forense infantil, niñez migrante, discriminación, justicia electoral, entre otros cuantos. En el marco del Día Internacional de la Niñez, me gustaría darles algunos datos importantes que pues nos ayudan a sensibilizar y conocer en el contexto en el que nos encontramos. Iniciamos con que en el 2025 México está aproximadamente contando con 39 millones de niñas, niños y adolescentes que representan aproximadamente el 30% de la población total. Unos 20 millones de estos se encuentran en la primera infancia, es decir, de 0 a 11 años. Y se espera que pues en la encuesta intercensal de 2025 también nos pueda proporcionar información sociodemográfica al respecto de su situación. El INEGI reportó en 2022 que hay 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes realizando alguna actividad considerada como trabajo infantil. Esto representa casi el 13% de la población. De este grupo, principalmente es de 5 a 17 años. Y también es importante mencionar que México se encuentra lamentablemente todavía con una gran problemática. Es el segundo país en América Latina y décimo en el mundo con el mayor número absoluto de adolescentes, mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años. Es decir, el matrimonio infantil sigue siendo lamentablemente una realidad en nuestro país. Es por eso que el día de hoy estamos invitándoles a que conozcan este estándar de competencia. Atención de primer contacto a niñas, niños y adolescentes que pudieran ser víctimas de violencia por diferentes circunstancias y situaciones. Es aquí donde me gustaría pues iniciar esta pequeña charla con la licenciada Jessica para preguntarle en este contexto en el que nos encontramos hoy en día, ¿cómo estamos trabajando para atender a estas infancias y adolescencias? ¿Cómo nos encontramos hoy en día en el 2025, licenciada? ¿Qué tal? Mucho gusto a todas, todas. Agradezco mucho la invitación de la maestra Karen. Eh, Realmente es un honor para mí poder compartir con todas y todos ustedes, sobre todo en un día en el que tenemos no que conmemorar, sino dar atención a niñas, niños y adolescentes. Insisto, agradezco muchísimo la participación, este espacio. Y pues bueno, si bien en la legislación actualmente en México hemos tenido avances, porque los hemos tenido, claro que sí, a partir de la creación de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de diversos manuales, de tratados internacionales, todavía estamos muy lejos de lo que queremos llegar para la atención de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en contexto de violencia. Insisto, yo creo que este tipo de foros, estos seminarios, estas formas de consultar nos abren un panorama muy grande para entender cada uno desde su ámbito qué estamos haciendo para promover, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si bien existen muchas normativas en temas de niñez, pues ¿cómo las estamos aplicando? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo podemos atenderlas de la mejor manera? Y justo entender que una frase que me llevo de un curso que tomé hace un par de horas era justo pues las historias de los niños no son cifras, son vidas y hay que tenerlo en consideración siempre para tratarlos eh, como sujetos de derecho y velar siempre en todo momento por el interés superior de la niñez.
¿quiénes, a quiénes podemos considerar como niñas, niños y adolescentes? Porque también hay esta situación de que a partir de qué edades, hasta qué edad me corresponde, cómo los protege la ley y también a partir de eso, cómo aplican diferentes normatividades, como usted menciona, licenciada. ¿Quiénes son Perfecto. niñas, niños y adolescentes? Es muy importante que nosotros sepamos identificar justamente a qué población vamos a atender. Si bien son niñas, niños y adolescentes se encuentran en un grupo vulnerable, hay que identificar que son desde los 0 años hasta los 17 años, 11 meses. Si bien existen diversos grupos etarios de acuerdo a la edad para la atención de cada una de estas edades, como la primera infancia, la adolescencia, hay que tener en consideración que siempre vamos a identificar como estas niñas, niños y adolescentes hasta que tengan 17 años, 11 meses. A partir de esta edad, ¿hay un trabajo diferenciado en alguna de las edades? Es decir, ¿se atienden de diferente manera un bebé de 0 meses, 6 meses, un año, a una niña de 4 o 5 años? ¿A partir de qué edad podemos diferenciar la entrevista con ellas y con ellos? Sí, se atienden de diversa forma, pero no en un ámbito discriminatorio. Eso es muy importante identificarlo. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? No va a ser lo mismo una comunicación que vamos a tener con una niña de 2 años, 3 años, que apenas está con el pleno desarrollo, un tema neurológico que no le permite aún, pues sí, comunicarse de forma asertiva, si así lo queremos ver, a un adolescente de 15, 16, 17 años. Es importante identificar que cada niña, niño o adolescente tiene que ser escuchada o escuchado de acuerdo a su situación en particular. ¿Por qué? Porque incluso podemos hablar de una niña y de 15 años que vive en el Estado de México, o bueno, un adolescente en el Estado de México, a una adolescente que vive en el Estado de Guerrero, que vive en Oaxaca. Entonces, sí, la edad, claro que en algún momento nos sirve como base para identificar cómo podemos trabajar con estas niñas, niños y adolescentes. No obstante, hay que evaluar su situación en específico para saber de qué forma podemos intervenir de la manera más adecuada de acuerdo a su desarrollo neurológico, a sus condiciones en el entorno social, familiar, psicoterapéutico. Entonces, sí, sí es importante que identifiquemos que la atención es diversa a cada niña, niño o adolescente, pero no en un ámbito discriminatorio, sino en una cuestión de que todas y todos tienen una historia distinta. Entonces tienen una forma de trabajar, perdón, tienen una forma de vida distinta y de esa manera hay que atenderlos. Bajo este esquema, ¿qué podríamos considerar como atención de primer contacto y quién sería el área responsable para podérsela otorgar a estas niñas, niños y adolescentes? Perfecto, esa me parece una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque la atención al primer contacto eh, puede ser en diversas áreas, no de manera específica tiene que ser en un área en particular. ¿Por qué? Porque si una niña, niño o adolescente tiene un acercamiento, pongámosle, con personal de seguridad pública, ¿quién va a ser su primer contacto? Estas y estos servidores públicos, no porque en su momento no sea la instancia competente para darle un seguimiento, no quiere decir que no exista ese primer contacto. Es importante identificarlo. Sabemos que hay diferencias normalmente con estas niñas, niños y adolescentes en contexto de violencia que necesitan una representación. Están las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, están las fiscalías, están los juzgados Hola. familiares. Muy buenas tardes, bienvenida nuestra querida maestra Cristel. Continuamos, licenciada Jessica, muchas gracias. Sí, ahí está como un tema de interferencia con el sonido, pero no se preocupen, en lo que se incorpora la maestra Cristel, pues vamos a tratar de disipar y participar en estas preguntas, en estas dudas, y entiendo que normalmente las
autoridades de primer contacto pueden ser el personal de seguridad pública, puede ser las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, puede ser el personal de alguna fiscalía, incluso alguna ciudadana o algún ciudadano. No estamos limitados a que el primer contacto sea de una institución en particular. Entendemos que la canalización se tendrá que hacer después de manera correcta y creo que ya habrá momento en algún momento en la certificación, como la maestra Karen lo comenta, de especificar qué hace cada una de las áreas. No obstante, en algún momento cuando alguna niña, niño o adolescente en contexto de violencia tiene un acercamiento con quien sea, hay que darle una atención prioritaria porque de eso puede depender que la canalización se haga de forma correcta, se le dé una atención correcta y podamos en algún momento evitar algún tipo de trauma que le genere ansiedad. Es importante que identifiquemos que cualquier persona, si eres o no servidor público, podemos tener una atención y hay que tener las herramientas para hacerlo de forma adecuada. Así es, el interés superior de las infancias y de las adolescencias como un eje de trabajo obligatorio para todas y todos los servidores públicos. Ahora, bienvenida mi querida maestra Cristel, qué gusto tenerte en este espacio. Que te comento rápidamente, tenemos gente desde Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, varias células de búsqueda de aquí, DIF municipales, instancias municipales de las mujeres, y pues estamos empezando a platicar justamente de este primer contacto. Y aquí una de nuestras participantes, nuestra querida Miriam, nos pregunta, ¿por qué piden tantos requisitos para hacer una denuncia por maltrato infantil? Y creo que es una maravillosa pregunta porque vemos en redes sociales, que ahora son nuestro medio de comunicación favorito de todos, y entonces es muy fácil sacar una fotografía y entonces hacer la denuncia en redes sociales y después nos ponemos de que es que por qué no hicieron nada, es que por qué no actuaron, debieron haber hecho esto. Y entonces, ¿cómo funciona este primer contacto? Como bien dice la licenciada Jessica, una ciudadana, un servidor público municipal de diferentes áreas puede tomar una primer contacto, pero ¿cómo inicia o cómo diferenciamos esto de una denuncia o cómo nos vamos hacia, cómo protegemos a estas niñas, niños y adolescentes? Bienvenida. Gracias. Pues primero que nada, espero no se escuche mucho bullicio. Me paré literal aquí a la mitad de un municipio para atender esta hermosa convocatoria. Y sí, todos somos potencialmente adultos protectores. Entonces, nos podemos convertir en un primer contacto para las niñas, niños y adolescentes. A mí me parece que para contestar la pregunta es hablar de requisitos. Como tal, en realidad necesito una cronología de hechos, circunstancias de modo, tiempo, lugar, determinar si hay alguna situación particular que no incida o incida determinada competencia específica, y creo que ahí, si eres policía municipal, si estás en el ámbito municipal, pues estás muy cerquita de la ciudadanía y con independencia de tu competencia y de las facultades que tengas. El artículo primero constitucional nos establece que tienes que atender a la consideración primordial, que es la niñez. Entonces, prácticamente tienes facultades exprofesas para poder atender a las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué te diría yo? ¿Por qué hay tantos requisitos? Porque a veces también se abusa de estos mecanismos de atención. Se abusa tanto que, bueno, pues también nos pasó en algún momento dado que denunciaban porque había otro interés oculto, distinto, y bueno, la verdad es que al final afectaba más a las niñas y a los niños. Pero, por ejemplo, una Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene que recibir la denuncia tal cual sea, por WhatsApp, por redes sociales, por correo electrónico, por teléfono, e inmediatamente constituirse en el lugar donde vive la niña, niño o adolescente, hacer ciertas valoraciones y confirmar que estamos en presencia de una vulneración o una violación de derechos humanos de la infancia. No sé si ¿Qué punto, me quedo hasta ahí o... qué punto tan interesante? Porque aquí ya estamos hablando que también es importante visualizar que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos,
se les debe de otorgar toda la máxima protección por parte del Estado, el Estado mexicano, para poder garantizar sus derechos de la infancia y adolescencia, así como sus derechos humanos, y que no es exclusivamente el área de Procuraduría quien lleva la atención únicamente, ¿no? Si el primer contacto lo lleva Claro. Policía de Género, célula de búsqueda, tendrán que hacer este contacto y valorar la situación para proceder con el área correspondiente. Ahora, maestra, en este primer contacto hay alguna forma o qué aspecto es importante considerar para las niñas, niños, adolescentes? Ejemplo, en una situación de consumo de alguna sustancia, si tienen a este primer contacto policía, si esta niña, niño o adolescente está bajo influjos de alguna sustancia, o bien es una niña que cuenta con la ropa no adecuada para estar en la intemperie, ¿cómo podemos, o sea, qué circunstancias? Porque hay tantas posibilidades y que pudiera ser complicado, pero ¿qué debemos de valorar? Pues primero que nada la salud por cualquier otra de las condiciones o violaciones de derechos de las niñas y los niños, tenemos que ponerla en primer lugar. No solamente hablando de sustancias, yo te diría que algo fundamental son heridas visibles, que no haya comido, que no haya dormido, que visiblemente esté desorientado, que pudiera empezar a generar un vómito incontrolable, por ejemplo, que eso también tiene alguna situación psicológica, pero bien importante el tema de la salud. Primero, por cualquier otra cosa, es más, yo le decía a todas las personas que tenían un primer contacto con infancias, pregúntale si ya comió, pregúntale si quiere ir al baño. Y perdón, esta es una necesidad fisiológica básica, pero la respuesta del niño o la niña para la atención será fundamental si están cubiertas las primeras necesidades. Una vez pasado la barrera de lo físico, vayámonos al psicológico. Y por ahí hay un SOS psicológico muy, muy rapidito que ustedes pueden considerar para atenderlo, ¿no? Primero hay que permitir una libre expresión, una escucha responsable, atenta, sin interrupciones, ¿no? Transmitir confianza y aceptación, no juicio. Eso se lo vamos a dejar a la gente del Ministerio Público, se lo vamos a dejar a los jueces, se lo vamos a dejar a otra autoridad. Pero si soy autoridad de primer contacto y tengo la fortuna de escuchar el relato espontáneo, libre de las niñas y los niños, entonces estamos en el momento de poder ser un adulto protector en toda la extensión de la palabra. Y entonces, aquí es donde nosotros nos toca cubrir y proporcionar información clara, concreta y en lenguaje sencillo. Estos son tres palabritas o tres juegos de palabras que nos van a permitir dar, primero, calma, segundo, anticipar a los niños y a las niñas, a los adolescentes, lo que va a suceder. Y en un tercer momento vamos a poder buscar ayuda, ¿no? Porque tal vez nosotros no podamos resolver, pero sí sabemos, y ahí sí les diría a todas y todos tener a la mano el contacto de la procuradora, del procurador, del fiscal, en fin, dependiendo del caso, de a quién me tengo que dirigir, ¿no? Y parte de ser autoridad de primer contacto es entender que habrá cosas, situaciones que nos van a llevar a una denuncia ante la gente del Ministerio Público, presentar ante las Procuradurías de Protección o tal vez ante la Fiscalía de Desaparición de Personas o otro tipo de autoridades que al final del día forman parte del sistema de protección y que todas tendrían que estar articuladas, incluso la propia Secretaría Ejecutiva del CIFINO. Ayer justamente se dio un caso en un metro de la Ciudad de México, muy cercano al limítrofe al Estado de México, donde un hermanito de 8 años, me parece que llevaba un bebito de meses, menos de un año, y que había salido a buscar a sus padres, Metro Patitlán, me parece, porque su hermanito estaba llorando de hambre y los habían dejado solas y solos en un espacio completamente público. ¿Cuál sería, bajo este primer contacto, la obligación de las autoridades, sea por ejemplo del metro? ¿Es correcto que se les dé la atención médica en ese lugar? ¿Se trasladan a las niñas y niños de manera autónoma solos con los policías? ¿Tienen que dar aviso a alguna autoridad para poder llevarse a los niños de este espacio de donde se encuentran? ¿Cuál sería el procedimiento, maestra? Qué buena pregunta.
Mira, en términos estrictos, cuando los niños se encuentran solos, por supuesto que me encanta cuando generan protocolos específicos para cada área de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el metro. O sea, increíble tener un protocolo exprofeso para que, ¿qué hacemos en caso de, no? Y ahí tener colaboración y coordinación. Pero si fuera la policía, que me parece sería la respuesta automática de una persona adulta, el 911 va a llegar, va a revisar, ya sea a través de sus vertientes de seguridad o de emergencias, va a revisar si visiblemente hay algo con la niña o la niño y bueno, pues se hace un traslado. Pero si fuera un policía, por supuesto que tiene facultades para traslado. ¿Y este traslado a dónde lo hago? Ellos por protocolo los llevan a las fiscalías y las fiscalías inmediatamente cuando reciben a uno de los pequeños o pequeñas tienen la obligación inmediata de hablarle a una procuraduría de protección, porque la procuraduría también ejerce representación jurídica. Si no está el tutor, está la representación jurídica en suplencia. Y en ese momento se articulan otro tipo de acciones, como la búsqueda de redes familiares, como la atención psicológica, en donde la entrevista incluso puede llevarnos a identificar dónde vive la niña, niño o adolescente, qué tipo de colonia pudiera estar viviendo o situación, etcétera. Me parece importante. ¿Qué sería una recomendación como madre o padre de familia? Es hablar y comentarle a nuestros hijos que en caso de extraviarse, ¿qué debes hacer? Y eso es parte de los mecanismos de protección autogestivos que podemos ir propiciando a favor de las infancias. En lugares tan complejos como el metro, pues decirte, pues el último lugar y ahí te quedas y yo regreso ahí hasta donde yo te quedo, me parece que es una buena alternativa. Pero, ¿qué sería lo más conveniente? Pues que las células de las policías pues tuvieran incluso alguien especializado en infancia, porque no es lo mismo hablarle a un niño, una niña, que a un adulto o un adulto mayor, por ejemplo, o una persona con discapacidad, o si esto tiene una intersección entre la persona con discapacidad y es un niño, bueno, vamos a tener algunas complejidades incluso de comunicación. ¿Qué sugeriría? Bueno, pues si es el policía tendría que llevarlo a la fiscalía. Los policías muchas veces saben que hay ciertas fiscalías diferenciadas por materia. En algunos estados hay especializadas en infancia. Ciudad de México es una de ellas, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes. Estado de México tenemos agencias del Ministerio Público especializadas en género, pero también de niñas y niños, aunque se conocen más las de género. Y esto es muy relevante porque al final pueden interactuar y incidir en esta intercomunicación entre autoridades. Que no hay policía en ese momento, pero soy servidor público. Yo podría trasladar a un niño, me dice, pero muchos servidores públicos me dicen, pero a mí me da miedo, porque ¿qué tal que me hacen algo? Me van a acusar, me lo llevé, me lo sustraje. Sí, pero tenemos que empezar con una cultura también de protección a las infancias, en donde todos somos corresponsables. Dice la Convención de los Derechos del Niño algo que me encanta, que es una máxima fabulosa, que se tiene que llevar a la práctica. Cuando hablamos de interés superior de la niñez, hablamos de corresponsabilidad de familias, de personas, de comunidades y de Estado. Entonces, todos interactuamos en este mecanismo de protección. ¿Y qué sería lo mejor? Pues bueno, que sus ciudadanos común y corrientes como tú y como yo pudiéramos ayudar a más niños a estar en espacios y entornos seguros. ¿Por qué? Porque aquí podrían ser mucho más vulnerables. Lo bueno sería que un servidor público, una autoridad, los viera, les ayudara y los llevara a la fiscalía o alguna otra instancia. Pero ¿qué pasaría que un adulto que no es un adulto protector, que no es un adulto que esté a favor de las infancias, pues pudiera en determinado momento separarlo incluso de la vista de cualquier otra persona? Entonces eso podría estar en un mayor riesgo y tendríamos que ayudar, tener esta sensibilidad para ayudar. Y también algo que me gustaría agregar es que justamente tenemos una sociedad donde lamentablemente somos discriminatorios y somos bajo el estricto sentido pigmentócratas. ¿En qué sentido? Ayudamos a este niña o este niño que vemos que es más güerito, que vemos que no tiene un tema de trabajo, por ejemplo, en la calle, y entonces a ese niño sí queremos ayudarlo, pero vemos a niños que se encuentran trabajando en espacios públicos y ya es de manera cotidiana el verlos en estos espacios y decimos, es normal que vendan chicles en el semáforo, es normal que hagan estos trabajos, a esos no estamos generando.
también se puede proteger a estas niñas, niños que se encuentran en situación de trabajo en estos espacios. Y aquí también nos hacen una pregunta por parte de una persona anónima. ¿Las fotografías de las lesiones son prueba suficiente? Y también un servidor público nos pregunta, bueno, ¿cómo puedo evitar ese riesgo de que piensen que estamos actuando mal, no? Bueno, el riesgo creo que lo vamos a tener todos hasta que no tengamos una sociedad verdaderamente informada y comprometida con la infancia. A ver, sí podría ser prueba una fotografía, pero acuérdense que hay una cadena de custodia. No es nada más que yo pase las fotografías y listo, sino, bueno, pues cómo se va obteniendo este material probatorio para que pueda ser funcional en un juicio. No obstante eso, podría ayudarnos como indicio y específicamente con las valoraciones, esto más las valoraciones de una institución, bueno, pues va no solamente a fortalecerse, sino también a ayudar a este niño o esta niña. En específico, también traemos que hay lesiones antiguas que pues si bien ya no están en ese momento latentes, pues sí, al final del camino se ven las marcas. Y entonces también en el comportamiento de los niños y las niñas, pues un síndrome de Kempe, un síndrome de niño maltratado, algunas condiciones psicológicas, la violencia, el trauma complejo, pues son elementos que se tendrán que tomar en cuenta y en consideración para alguna decisión judicial. Y eso creo que es y forma parte de la propia sociedad, ¿no? Hay muchas personas, me acuerdo mucho, que nos decían, tengo fotografías, tengo videos, hace no muchos días, es más, la semana pasada, me encontraba transitando por una calle, yo escuchaba los gritos de un niño. En ese momento fue cuando dije, quiero ser, ¿cómo no soy procuradora para meterme a la casa y sacar a ese niño porque estaba sufriendo? Y bueno, pues hicimos el llamado 911, hicimos el llamado a la gente que conocemos, pero al final me parece que es corresponsabilidad, ¿no? Es también no hacer nada sería mucho más violento y es parte de una violencia comunitaria, ¿no? Que no hacer. En este caso, algo que planteábamos ahorita al inicio de la sesión respecto a una cifra, pues preocupante, que México es el segundo país en América Latina y el 10º en el mundo con mayor número de absoluto de mujeres adolescentes menores de 18 años que se han unido en matrimonio o bien en concubinato. Y aquí entran y tenemos a varias instancias municipales de las mujeres que trabajan de la mano con policías de género y células de búsqueda. En este caso, cuando tenemos una adolescente que está en concubinato o en unión con una persona más de 18 años y a su vez tienen una niña o niño en conjunto, este concubino pasa a ser su tutor, tutora y tiene esta posibilidad de representarla, o bien ella sigue siendo también una adolescente que puede estar salvaguardada por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Sí, a ver, esa es interesantísima pregunta y creo que tenemos que hablar más de este tema. Las relaciones de hecho de niñas y adultos están prohibidas. El matrimonio infantil está prohibido. En este contexto, cuando hay una diferencia mayor de 5 años entre un adulto y un adolescente, y me refiero a alguna inquietud que por ahí me transmitieron, ¿qué consideramos niñez? En términos de la convención, personas de entre 0 y 18 años. Bueno, a punto de cumplir 18 años. Yo le digo 17.11.30, ¿no? Porque ya el día 31 es el día de que cumplen la mayoría de edad. Si se da esta diferencia de edad, se podría, al menos en el Estado de México, considerar una violación por equiparación. Ojo, delito grave a partir de las últimas reformas que tuvimos en la ley. Pero esto es normalizado socialmente, porque antes, bien lo dijiste, mi querida Karen, hablábamos de la emancipación. La emancipación ya no existe. Esta oportunidad que tenían los adolescentes de decir ya no más al tutor o ya no más a la patria potestad, ya no. Ya no, porque siempre va a haber un representante originario, los papás, un representante en suplente o coadyuvante, las procuradurías. La única autoridad que tiene estas atribuciones de manera exprofesa. Por ahí vamos a encontrar tutores especiales en materia de amparo, en casos muy específicos y con valoraciones muy estrictas.
Pero no, el esposo, por decirlo de alguna manera, o la pareja, no puede fungir como tutor, porque el nombramiento de tutor es por una autoridad jurisdiccional. Entonces, esto es muy importante replicarlo, decirlo, todas aquellas las relaciones que tengan que ver con adolescentes y adultos, pues prácticamente son ilegales. ¿Están normalizadas socialmente? Sí. Algo tenemos que hacer, por supuesto, ¿no? Hay ciertos municipios del Estado de México con una gran cantidad de madres adolescentes, pero no solamente de un pequeño, sino de 2, 3, 4 niños, ¿no? Y esto no nada más tiene una afectación social, legal, por supuesto, sino también una afectación psicoemocional y biológica del cuerpo humano que, bueno, pues podría verse afectado a largo plazo, ¿no? Y por supuesto no hablar de derechos como educación o del trabajo, ¿no? Ya estamos en límites importantes. Creo firmemente que cuando se vulnera el derecho de un niño, no solamente se vulnera uno, se empiezan a vulnerar a otros como en efecto dominó. Y esto tenemos que ser muy conscientes. ¿Qué hacemos? Miren, muchas de estas relaciones son normalizadas. Lo ideal sería denunciarse y, por supuesto, judicializarse. Pero hoy por hoy ese delito está penado y de manera grave, ¿no? Es un delito grave. Muy interesante y creo que reaccionaron nuestras escuchas porque justo también nos dicen que si a partir de esto los abuelos también pueden denunciar a los padres, es decir, por ejemplo, en esta situación que tú como abuelo estás viendo que tu hija o tu hijo está siendo omiso con los cuidados de tu nieto, si también pueden proceder. Y también nos preguntan que es importante reportar estos casos de cómo regular legalmente la guardia y custodia de hijas e hijos a adolescentes, ¿no? O sea, el derecho también de maternar, por ejemplo, de mujeres adolescentes, hasta dónde se va con este derecho, ¿no? Bueno, déjame contarte que efectivamente se tendría que salvaguardar también el ejercicio de la maternidad o de la paternidad, sin duda. No se traslada a los abuelos. ¿Podría el abuelo o la abuela ejercer de manera corresponsable el de digamos, la nieta y la bisnieta? Pero eso Ok. tendría que ser a partir de un proceso jurisdiccional, demostrando que hay incapacidad para ejercerlo, lo cual ya es un poco complejo en cascada, pero sí podrían ser sus tutores. Y muchos abuelos denunciaban, muchos abuelos también querían la adopción de sus nietos. ¿Por qué? Por los efectos jurídicos que esto contraía, sobre todo con aquellos que tenían pensiones. Si ustedes conocen el sistema de pensiones, en algunas instituciones se puede derivar a los descendientes directos, a los hijos o a los padres, pero en otros casos a los nietos, pues por supuesto no se puede, y a través de la adopción era un mecanismo jurídico que lo hacían. A veces me parece que es un poco más lo que nos gana el corazón, como voy a denunciar a mi hija que está haciendo omisa o negligente, pero dice el código, dicen los códigos que sea cualquier exposición que tengan en contra de niñas y niños, y eso es un factor también social importante. Y también dicen acá, y bueno, y también podríamos, tendrían alguna responsabilidad padres o tutores que permitan este tipo de relaciones y ahí también entrarían otros delitos que pudiéramos visualizar también como trata, explotación, que también puede ser ejercida por padres y tutores, ¿no? En muchas ocasiones esta venta de niñas en algunos estados de la República sigue siendo dentro, entre comillas, de los usos y costumbres, que recordemos que los usos y costumbres no están por encima de los derechos humanos y los derechos de niñas, niños y adolescentes son derechos humanos. Entonces no podemos darle como por esta preponderación a los usos y costumbres. ¿También tendrían responsabilidad en estos casos? Sí, por supuesto, están siendo cómplices de alguna manera de la comisión de, bueno, en el caso de este ejemplo que ponía, del delito. Pero también aquí en el Estado de México, que tenemos un procedimiento sumario de conclusión de patria potestad, la exposición es muy amplia, no me especifica que la exposición sea de alguna forma, no nada más me dice, tiene que ser sexual, puede ser psicológica, física, etcétera. Entonces sí, sin duda. Y por ahí veo una pregunta que creo que tiene mucha relación, si los padres están de acuerdo en la unión de su hija, ¿qué procede? Pues es ilegal, insisto,
Esto no está permitido, el matrimonio infantil está prohibido expresamente, ninguna relación tendría que permitirse, pero es parte de socializar, ¿no? Me llama justo también la atención un comentario anterior, pues ser normalizado por falta de acciones. No, culturalmente esto se aceptaba. Acuérdense, yo tuve una abuela que a los 14 años estaba casada con un hombre de 27 años y mi abuela tuvo 10 hijos, ¿no? Y era normal, era común, pero han cambiado las leyes, han cambiado las instituciones jurídicas y esta prohibición de matrimonio infantil tiene muy pocos años. Por supuesto, el sistema de protección desde 2015, tenemos 10 años, estamos avanzando, me parece poquito, pero firme y bueno, es algo que tendremos que seguir difundiendo y hablando, por supuesto. También nos preguntan que qué se puede hacer cuando un menor no quiere estar con la progenitora porque tiene una nueva pareja y esta comienza a avisar al adolescente que aparte se droga frente a ellos, la madre no les cree, asimismo que estos avisan a la fiscalía y que no les atienden, indicándoles que primero tienen que acudir al DIF, que a ellos no les compete. Es decir, la niña, niño o adolescente está visualizando conductas de consumo de sustancias dentro de su casa y pues su progenitora no está velando por sus derechos. En este caso, ¿qué pudieran hacer? Yo creo que sí le compete de primer origen al DIF, porque no hay como tal configurado determinados delitos en algunas legislaciones. En el Estado de México hay omisiones. Estas omisiones de cuidado me parece que podrían encuadrarse perfectamente ahí en una denuncia penal. Me parece que también es desconocimiento de la autoridad. Pero por otro lado, también tenemos una instancia en el juzgado familiar, ¿no? Y ahí sería pues a solicitar la guardia y custodia de esta pequeña y además establecer un régimen de convivencia supervisadas que permitan que la mamá pues esté en las condiciones idóneas para la convivencia con su hija, que ya dependería pues más que nada de acudir con un abogado y ver que se preste. Por supuesto que la Procuraduría podría actuar, tanto las municipales como las estatales. Bajo este esquema también me gustaría mencionar algo que estamos en un contexto a nivel nacional, la desaparición de niñas y mujeres principalmente, niñas, niños y adolescentes. Recordemos que la desaparición de personas tiene diferentes contextos. Hoy nos estamos dando cuenta que los hombres, varones, están desapareciendo por contextos de crimen organizado principalmente y que hay un tema de reclutamiento. Las mujeres, en cambio, estamos desapareciendo por motivos de trata y explotación sexual, así como la culminación en posibles feminicidios. Aquí es importante mencionarles que existe el protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. En este tema, la Procuraduría o quién es el primer contacto en casos de desaparición, que también va muy de la mano con temas de violencia de género, y están también aquí las compañeras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, el tema de sustracción, ¿no? Es como, se lo llevó el papá, pero la guardia de custodia todavía no la tenemos, pero sí la tenemos, entonces ahí, ¿qué se pondera? ¿Cómo se puede actuar en estos casos? En estos casos, sí, la Procuraduría podría ser la autoridad de primer contacto, el CIPINA podría ser. Me parece que tiene que llegar a la Fiscalía de Desaparición de Personas y tiene que llegar para que se inicie una carpeta de investigación y que se continúe. Por supuesto, cuando hablamos, por ejemplo, de violencia vicaria y de sustracción de hijos, recordemos que es la cosificación de los hijos para hacer daño a alguno de los padres. Yo no quisiera limitar solo a mujeres, me ha tocado en mi experiencia personal y de trabajo, también en el caso contrario, se da más en mujeres, tengo que ser, sí, muy específica, pero es cosificar a los niños y a las niñas. E incluso en algún caso también nos tocó que se cosificaban a los animalitos que eran de gran afecto para alguna de las personas y eso me parece terrible. Pero hablando específicamente de niñas y niños, podría sí primero llegar allá a la Procuraduría, por supuesto, a la Fiscalía de Desaparición de Personas, pero sin duda se requerirá un juicio en el cual se tenga claridad de la guarda, custodia y de esta sustracción. A mí me parece que los efectos peores de la sustracción de hijo inciden en esta de disvinculación o desvinculación
emocional que tienen los hijos con sus padres y madres, ¿no? Más allá de la relación entre pareja, la afectación que le va a generar del niño, separarse del niño de sus padres, ¿no? Cualquiera que sea, y viceversa, porque también hay afectación a partir de ahí, de muchas mujeres que me ha tocado ver, atender, por supuesto, que son víctimas de violencia vicaria, y me parece que esta es una de las formas más crueles de violencia que se tiene actualmente. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues los mecanismos, aparte de la denuncia, por ahí había una célula de búsqueda de personas de la PGR, de la Fiscalía General de la República, perdón, y de esta fiscalía, pues hacía toda una investigación muy de la mano con Interpol, y estas células se coordinan con personas juzgadoras para buscar a los hijos e hijas, ¿no? Porque al final el problema no es el tiempo, o el problema sí es el tiempo, pero también es qué es lo que se le dice y qué escucha este niño de su padre o de su madre, y que al rato va a propiciar desvincularse emocionalmente. Y me tocó ver casos extremos de un par de pequeñas que tenían más de 10 años sin ver a su mamá, que cuando la tuvieron enfrente, pues fue muy difícil decirle mamá, y fue muy difícil volverlas a vincular porque ya no la querían, o sea, ya no querían estar con ella por toda esta imagen que tenían construida durante 10 años, que eso me parece también una forma extrema de violencia. No nada más los golpes, no solamente lo sexual, sino estas son formas extremas de violencia también. Qué interesante, vamos a ir cerrando, vamos a ir generando estas conclusiones. Como bien mencionas, maestra, llevamos muy poquito tiempo realmente de tener estas instancias especializadas en niñas, niños y adolescentes, que reconocemos a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. O sea, a mí todavía me tocó que en la primaria me enseñaran mis derechos, y yo me acuerdo que iba en primera primaria y para mí yo llegué a decirle a mi mamá, yo tengo derechos, y me dijo, sí, pero también tienes obligaciones. Dije, ay, no, eso no me gusta. Entonces, tenemos muy poco tiempo como trabajando con estas instancias. Somos un país que nos encanta firmar convenciones, tratados y decir sí a todo, pero a la mera hora de la aplicación es donde nos echamos la bolita todas y todos, ¿no? Y que lamentablemente estamos ante un grupo que es altamente vulnerado físicamente, sexualmente. Seguimos teniendo grandes cifras de abuso sexual infantil, recordando que es en el primer círculo de confianza donde se generan estas violaciones y abusos sexuales, en estos espacios de confianza, donde todavía no se les cree a los niños, ¿no? Todavía se les pone en duda, y recordemos que la Ley General de Víctimas también destaca que uno de los ejes y principios es creerle a la víctima, y en este caso a los niñas y niños que se acercan a darnos estas reportes, tenemos que creerles desde una escuela, desde el maestro, el director, directora, un policía. Pero, ¿cómo tú considerarías, querida Cristel, que estamos hoy paradas y parados en México con los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué nos falta trabajar para darles este primer contacto y poderles garantizar estos derechos? Pues nos falta visibilizar muchísimo la infancia, ponerlas en el centro. Nuestras políticas públicas tendrían que ser infantocéntricas a partir de las niñas y los niños, pero no solamente temas de seguridad, de justicia. Tendría que ser los señalamientos viales, por ejemplo. O sea, si ustedes ven, pues la altura no la alcanza a ver los niños, tendrían que voltear completamente la cabeza, ¿no? Por ejemplo, nuestros centros comerciales tampoco tienen señales para niñas y niños. Programas, por ejemplo, de acceso a la educación, a la salud, a derechos básicos que pudieran hacerlo no solamente con su tutor, sino a partir de la autonomía progresiva, su edad y su grado de desarrollo. ¿Por qué no poder hacerlo, no? Yo cuestiono mucho. O sea, sí, un adolescente puede solicitar una interrupción legal del embarazo, pero no puede inscribirse en una escuela, no puede solicitar atención médica específica o de otro tipo, básica, porque no va su tutor. Entonces son incongruencias, pero a 10 años de este nuevo sistema de protección, me parece que hemos avanzado. Hoy más que nunca, más personas conocen las procuradurías de protección, conocen algunas estrategias gubernamentales de programas a la infancia. Por supuesto que me encanta hablar a los niños difusores, escucharlos, perdón, me encanta escuchar a niños difusores porque hablan de los derechos a partir de sus experiencias y de su conocimiento y de sus vivencias, ¿no? Y lo replican con otras niñas y niños.
Me parece que falta mucho por llevarlo a pie de calle, a seguir hablando de estos derechos. Foros académicos como este, por supuesto, que abonan y creo y confío en estos pasos adelantados y agigantados que ha dado la sociedad civil antes que las instituciones para proteger a la infancia. Me parece que en ruta vamos bien. Me encantaría que fuera el proceso más acelerado, pero todavía seguimos pensando, viviendo como adultos desde lo adulto y no a partir de las infancias. Entonces, estas reflexiones, llevarlas incluso desde la crianza, siempre recordando que los niños y las niñas son una inversión. Podemos reducir no solamente gastos públicos, sino también crianzas saludables, infancias sanas, van a ser adultos sanos, adultos que le cuesten menos al sistema de salud y, por supuesto, mucho más propositivos y constructivos en una sociedad que nos llama a la reflexión, a este tipo de reflexiones y de seguir siendo protectores en cadena de infancias desde donde estemos. Nos preguntan por acá, también nos dicen, por ejemplo, Viviana, que tenemos que considerar que hay niñas, niños, adolescentes que ya están con el consumo justamente de algunas sustancias, también están ejerciendo su sexualidad mucho más tempranamente, no siempre con decisión y autonomía y consentimiento. También es un tema que pudiéramos llevarnos otra hora a hablar netamente del consentimiento. Nos hablan también de qué protocolos siguen las autoridades para detectar posibles casos de manipulación en testimonios de niños. Esto muy de la mano con la violencia vicaria, cómo se está trabajando con la escucha de estas niñas y niños en los espacios de los juzgados, un espacio donde es fundamental garantizar que sean tratados desde su lenguaje, que inclusive sé que hay ya sentencias con lenguaje hacia niñas, niños y adolescentes, que ellos entiendan a qué está llegando el juez en estos acuerdos, ¿no? Y también nos preguntan justamente escuchar, confiar y no juicio, ¿no? Importantísimo no ejecutar un juicio o un prejuicio, ¿no? Claro, mira, perdóname, sí. me voy a regresar un poquito. Sí, adelante. Hoy en día hay un protocolo maravilloso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Nos da algunas directrices para las escuchas, pero yo sí creo que tiene que haber una sensibilidad especial, tiene que haber una empatía muy particular para que una persona pueda verdaderamente escuchar a las niñas y a los niños. Eso se normaliza, interioriza, se debe de interiorizar. Protocolos hay varios. Sí, por supuesto, a nivel jurisdiccional está el de la Corte, pero por ejemplo el DIF tiene protocolos, creo que siguen vigentes, que co-construimos con niñas y niños, en el caso de DIF, Estado de México, y que co-construimos también con otras instancias que me parecerían importantes. Hoy por hoy, las procuradurías tendrían que tener, pues sí, un programa antenas por el cual el niño se pueda comunicar, una cámara GESEL, pero sobre todo especialistas en cómo poder interactuar, ¿no? Hay por ahí en la forma de la entrevista de víctimas de ciertos delitos que se hace de muy manera especializada con grupos etarios, ¿no? No solamente concretándome los grupos etarios que dice la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sino también cómo entrevistamos a un niño de 3 años, cómo entrevistamos a uno de 7, que tiene sus particularidades y, por supuesto, considerando edad y grado de desarrollo. Esto es vital. Que tendríamos que estar replicando en todas las instituciones, entender que las niñas y los niños son personas en desarrollo, ni medias personas ni personas incompletas, personas en desarrollo que pueden ejercer ciertos derechos de manera progresiva. Mi querida licenciada Jessica, ¿con qué estaría cerrando en este Día de las Infancias y de las Adolescencias? ¿Cómo vamos? ¿Estamos avanzando? Bueno, estamos medio estancados, pero sí nos falta, pero no nos falta. Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que es muy enriquecedor siempre escuchar opiniones y sobre todo de especialistas en infancia como es la maestra Cristel. En este momento, todo lo que comparte en el chat, eso nos llena a nosotros de entendimiento de saber qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, ¿no? Yo creo que hay una frase muy importante con la que yo me llevo, que es: tenemos que ser una autoridad amada y no una autoridad temida. Es importante entender que existe en el Estado mexicano mucho adultocentrismo. Dejamos a un lado la perspectiva de infancia, seguimos pensando que las niñas y niños
no tienen que ser escuchados, no tienen que opinar. ¿Por qué? Porque son niñas y niños. Ya cuando crezcan lo van a saber explicar mejor, ya cuando sean más grandes podrán platicar y podrán entender, porque ahorita no entienden. Creo que eso es en lo que tenemos que trabajar independientemente si somos parte del servicio público, si somos parte de la sociedad civil, si somos ciudadanos o ciudadanos. Todos somos corresponsables del interés superior de la niñez, de la atención a un grupo vulnerable que normalmente no es escuchado, y tenemos que trabajar para que eso suceda, para que las niñas y niños sean escuchados, y también entender que no solo ser escuchados es suficiente, escuchados, atendidos y respetados. Entonces, pues yo deseo que estos foros sigan fortaleciendo la participación en algún momento, sí, ahora de los adultos, porque claro, lo comentamos entre nosotros, pero lo más importante es en las infancias. Entonces agradezco mucho la participación, agradezco mucho la invitación de la maestra Karen, y pues creo que no nos alcanzaría el tiempo nunca para hablar de todo lo que se tiene que hablar de niñas, niños y adolescentes, pero pues ojalá podamos replicar esto en muchas otras ocasiones. Así es, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Me encanta que estemos en un espacio donde hay servidoras y servidores públicos comprometidos y que están tomando de su tiempo. Muchas están en el trabajo todavía desde sus celulares, policías que yo sé que son mis consentidos, policías municipales que están en la patrulla escuchando al mismo tiempo que están ejecutando muchas acciones. Entonces, qué bueno que se están ocupando, no preocupando, sino ocupando de conocer. Todavía todas estas políticas públicas se construyen en conjunto, a través de las necesidades que tenemos que hacer visibles. Nos preguntan mucho respecto al tema de que, bueno, si hay una situación que impida que el DIF brinde atención psicológica a niñas, niños y adolescentes que estén llevando algún proceso en el juzgado civil o familiar o incluso en la subprocuraduría. También, ¿qué pasa cuando el papá se lleva a su hijo, después lo internan en un centro de adicción y se lo dejaron a los abuelos y ya no quieren entregar los abuelos si se inicia una denuncia de hechos? Me preguntan de los mecanismos de evaluación de políticas públicas, que se debe hablar a nivel de su lenguaje o educación de estas niños y adolescentes. Creo que va muy de la mano este tema con la perspectiva de género, va muy de la mano con los derechos humanos, es algo que sí o sí tiene que encajar, y que es allá donde tenemos que visualizar que las niñas, niños y adolescentes, como bien decía la maestra Cristel, tenemos que ponerlos al centro, garantizar este interés superior de la niñez y de las adolescencias para poderles dar todos los servicios de manera integral y no contrapuntearnos con instancias y con diferentes espacios, ¿no? Muchas veces decimos, no, le toca al DIF, y lo voto y hasta ahí se queda el tema, pero ya a la mamá no lo estamos atendiendo y al papá no lo dejamos. Entonces, tenemos que trabajarlo desde manera muy integral y recordando que sí es importante visualizar las causas, modificar nuestras causas para prevenir. Todavía todos los protocolos que estamos hablando el día de hoy son para atención, pero ¿cómo lo prevenimos? ¿Cómo generamos una sociedad donde todas y todos podamos educar desde el amor, que es lo que queremos el día de hoy fomentar, este amor, respeto hacia sus identidades, hacia sus creencias, porque las niñas y niños ya tienen identidades. Ellos saben qué les gusta, cómo quieren vestirse, qué quieren comer, y nosotros tenemos como adultos que enseñarles a tomar decisiones y a poner límites. Los límites son sanos, los límites nos van a ayudar a tener adultas y adultos que estén funcionales y que tengamos ahora sí que las fortalezas emocionales. Agradecerles a ambas su tiempo. Sé que, querida Cristel, andas corriendo para todos lados. Cuéntanos dónde te podemos seguir en tus redes sociales, en dónde vas a estar, qué estás haciendo. Gracias, Karen. Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, Cristel Pozas en todas. Mi página de internet, cristelposas.com, los lleva a todas las redes sociales. Ahí les van a dar un poquito de lo que ando haciendo ahora, pero pues con toda confianza podemos siempre atender. Dejar solo una reflexión, los procesos de justicia tendría que ser procesos terapéuticos, holísticos para las niñas y los niños, no procesos traumáticos. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, de capacitación, de sensibilidad y por supuesto de juzgar con perspectiva de infancia, pero esto es construible. Es un proceso que está en aras de aterrizarse y bueno, pues todos somos parte fundamental de que se cambien estas miradas. ¿Qué les digo? Que bueno, pues
soy una mujer entusiasta que siempre anda en todos lados, y ojalá puedan seguir en mis redes sociales para poder platicar más acerca de esto y por supuesto que me den oportunidad de confiar en mí en una siguiente aspiración personal que por ahí les dejo para que me sigan. Muchas gracias, Karen. Bien, de verdad, me encantará seguir platicando de estos temas. Tendremos una parte 2, estoy segura, porque hay mucho que abonar. Y pues dejarles la invitación abierta a todas y todos. Recuerden que este webinar es totalmente gratuito. Está a su disposición las constancias de participación. Les vamos a dejar el link en nuestras redes sociales de JE Consultores, así como en el chat, para que puedan descargar su constancia de participación. Y pues darles la primicia, estaremos teniendo un curso de capacitación con fines de certificación para procuradoras, procuradores municipales que hoy en día tienen esta necesidad. Estaremos dándoles la certificación en actuación de primer contacto en el ámbito público y privado para la atención de niñas, niños y adolescentes posibles víctimas de violencia. Iniciamos el próximo lunes 5 de mayo, así que quienes deseen participar, en nuestras redes sociales estará toda la información, el link de inscripción, y pues estamos aquí atentos, díganos de qué más temas quieren que trabajemos. El próximo webinar es el 20 de mayo, estaremos hablando del informe policial homologado, un requisito que también sé que mis policías municipales es ahí a veces un poquito el talón de Aquiles. Entonces vamos a traer un especialista en este estándar de competencia y pues les agradecemos mucho su participación, les deseamos que tengan excelente tarde y pues aquí les mandan muchos saludos, maestra Cristel, que siempre es un honor trabajar con usted. Felicitaciones, muchas gracias, muy interesante, que tienen que tener toda la información como servidores públicos. Pues agradecerles su tiempo, desearles que tengan excelente tarde y pues estamos viéndonos en nuestras redes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Jessica. Muchas gracias. Qué honor. Gracias, Karen. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Bye.